Son las 7:43 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Si quieren conocer cuál es la situación actual de los migrantes, especialmente los venezolanos que están varados en la zona fronteriza de Perú, quédese con nosotros porque hoy nos acompaña Nancy Arellano Suárez. Ella es especialista en migraciones y además fundadora de la ONG en Perú llamada Beneactiva. Nancy, gracias por tu tiempo, bienvenida. Gracias, Marjorie. Nancy, hemos escuchado sobre situación de tensión, enfrentamientos entre los migrantes y la policía, campamentos improvisados, temperaturas extremas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa en esta zona? Bueno, en efecto, hay un grupo de migrantes que llegan a alrededor de 250. Hay un grupo que son venezolanos, hay también haitianos, colombianos, ecuatorianos. El tema ha sido, bueno, el endurecimiento, por un lado, de las políticas en Chile. Segundo, la imposibilidad de varios de tener la documentación al día para poder avanzar en los procesos de regularización en el país. Y por supuesto los hechos que suscitaron todo este endurecimiento que han tenido que ver con la comisión de delitos por parte de unos cuantos migrantes que ha generalizado, que ha generado, mejor dicho, toda una onda de generalizaciones y estigmatizaciones sobre los extranjeros en territorio. Y unas medidas por parte del gobierno que han tenido un impacto importante sobre la comunidad chilena, básicamente apoyando de alguna manera esas estigmatizaciones y que terminan causando que muchas de estas personas decidan reemigrar. Y cuando salen de Chile, hacia algunos señalaban incluso que querían volver a Venezuela, se han quedado varados en el medio porque ni tenían la documentación para ingresar al Perú, ni les permitían reingresar a Chile por no tener la documentación al día. Entonces estamos viendo el drama regional de muchas personas, muchos migrantes que se han movilizado por la región, por ejemplo, solamente con la cédula de identidad, que han extraviado su cédula de identidad o cuya cédula de identidad ha vencido y que es imposible, como todos sabemos, tramitar la cédula de identidad de manera consular. Entonces son personas que quedan absolutamente indocumentadas en la región. Estas 200 personas de las cuales tú nos hablas aproximadamente han quedado prácticamente en el limbo. Se ha hablado de un corredor humanitario. ¿Es factible esto? ¿Hemos tenido situaciones o experiencias similares en este caso? Bueno, ha habido experiencia, bueno, históricamente sobre el tema. Durante la pandemia vimos el tema de los corredores humanitarios, sobre todo los puentes aéreos, por parte de los diversos países que asistían consularmente a sus nacionales para garantizar un retorno seguro a sus países. En estos días se pronunció el canciller de Maduro, justamente señalando, por un lado, que había unos vuelos de Conviasa que podían ir a hacer el rescate, pidiendo autorización para aterrizar y para recarga de combustible. Vale la pena destacar que Conviasa tiene vuelos comerciales hacia Perú ya desde hace algún tiempo. Es decir, que en efecto ya aterriza y recarga combustible. Y nos llama muchísimo la atención que, insisto, en este caso Venezuela juega un rol porque, primero que nada, la documentación es responsabilidad de Venezuela. Es imposible que otro país garantice el derecho a la identidad de las personas que el caso del país de origen. Ahí estamos hablando, por un lado, insisto, de la imposibilidad de tramitar la cédula de identidad fuera del territorio, los altísimos costos de los pasaportes, como todos sabemos, y los retrasos en la entrega de los pasaportes. Entonces estamos hablando de que hay en riesgo de que estas situaciones se repitan en la región de más de 5 millones de personas. Y segundo, bueno, también tenemos el caso de Haití, que es un recordatorio justamente de que, bueno, los estados fallidos traen consecuencias, ¿no? Y la movilidad humana regional es una realidad que tiene ya muchas décadas y nos resulta profundamente absurdo que tengamos el escalamiento de este tipo de situaciones frente, insisto, a unas circunstancias
que primero no son exclusivas de venezolanos. Por esa razón, además, hacemos mención de las distintas nacionalidades involucradas y de la responsabilidad consular. En muchas situaciones los países rompen relaciones diplomáticas, pero se respeta el deber de protección que tienen los estados, más allá de los gobiernos, respecto de sus nacionales, por lo menos para temas como la identidad. Estábamos hablando de más de 18 días de personas que se encuentran en un limbo, sin saber exactamente cuándo se va a solucionar su situación. Hace unos días, cuando pasa lo del canciller, fue personal de la embajada, hizo un listado y se retiró. Eh, y en parte de Naciones Unidas, algunos organismos han estado llevando agua, alimentos. Estamos hablando de que hay campamentos improvisados, como has podido notar. No es que hay carpas, hay niños, y la tensión pues en las personas ha venido aumentando. El clima es bastante inclemente. Estás entre más de 300 efectivos policiales y militares de ambos lados de la frontera, más personal administrativo, y hay solo 250 migrantes. Mira, recientemente firmó un contrato el gobierno chileno para expulsión de migrantes, y un contrato que firmó con Estelar, por ejemplo. Y en ese contrato con Estelar para expulsión de migrantes, estamos hablando de que cada flete, cada vuelo, salen alrededor de $260.000. Es decir, estamos hablando de que este conflicto fronterizo tiene una solución de $260.000, básicamente, para poder resolver la situación eh, de varios de estas personas, ¿no? Por supuesto, el caso de Haití, además, impone saber si realmente estas personas desean retornar o no. Igual pasa con Venezuela. Estamos hablando de que de darse el retorno, tiene que ser un retorno voluntario, según los estándares internacionales. Y recordemos que además ambos países son signatarios pues, de los instrumentos de la Convención Interamericana, donde está el principio de no devolución. Si hay personas allí que señalan tener un temor fundado de retorno al país de origen, deben respetarse los estándares en materia y atender al principio de no devolución, y brindar entonces rutas que permitan, por ejemplo, la solicitud de refugio en algunos de los dos territorios. Allí creemos que, bueno, Chile, que además tiene ahorita la presidencia pro tempore del proceso de Quito, que ha sido justamente una instancia internacional de coordinación de la movilidad humana regional en respuesta de la crisis venezolana, debería ser uno de los países pues, que dé el ejemplo en materia de coordinaciones. No se pueden tomar medidas unilaterales porque justamente estos conflictos son los que terminan escalando en perjuicio de las personas y de las relaciones diplomáticas binacionales. Nancy, ayer hablando con un colega periodista nos decía que la situación en Chile está difícil para los migrantes venezolanos. Tú que estás en Perú, ¿cuáles son las oportunidades de poderse establecer de manera legal, las opciones laborales y si hay algún tipo de discriminación por la nacionalidad? Mira, hay dos temas que quiero dejar bien claro. Por un lado, el Perú ha tenido unos estándares en procesos de regularización muy interesantes, continuos. Ha habido la búsqueda de medidas que ayuden a resolver de manera patente la situación de regularidad migratoria de las personas. Recientemente la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía, que viene a corregir una situación de generación de multas que impedía la sostenibilidad de la regularidad migratoria de muchos extranjeros en territorio. Más del 70% somos de nacionalidad venezolana. Asimismo, se desarrolló un nuevo proceso de regularización migratoria con un nuevo carnet de permiso de permanencia, y además se habilitó el paso del carnet de permiso de permanencia a la calidad especial, es decir, la obtención de un carnet de residencia eh, después de los 6 meses de la obtención del carnet de extranjería. Sin embargo, la asociación entre migración y delincuencia ha ido escalando en la región, generando nuevas olas de estigmatización, rechazo, insultos, procesos discriminatorios por culpa de un mínimo número de venezolanos
porcentualmente, proporcionalmente, un mínimo número, pero que no deja de ser un número importante, porque estamos hablando de comunidades de un gran tamaño. La comunidad venezolana en el Perú es equivalente al cuarto departamento, estado para nosotros, más grande del país. Estamos hablando de 1.5 millones de personas. En el caso de Chile son 700.000 personas y en efecto también se asemeja a alguna de las comunas más grandes del país. Entonces, lamentablemente los estereotipos muy comunes en todos estos procesos migratorios que son numerosos tienden a reforzar falsos nacionalismos, chauvinismos y a asociar las peores características o males de la sociedad a los migrantes, cosa que, insisto, no tiene base estadística ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Ecuador, porque justamente la migración no migra para delinquir, migra para sobrevivir. Esto es distinto a redes de crimen organizado, esto es distinto al tema de las bandas que se han transnacionalizado y que deben ser estudiadas, tratadas y las medidas de los países deben ser tomadas en este sentido. Pero la regularidad migratoria, justamente, la facilidad, la realidad, atender al principio de realidad para que se logre la regularidad migratoria es la mejor forma, insisto, de lograr identificar quiénes son los malos elementos y separar al migrante que justamente lo está haciendo para sobrevivir, para un mejor destino, para aportar a sus comunidades de acogida, de aquellas personas delincuentes. Volviendo al tema de los migrantes que están varados en esta frontera, veíamos que de parte de la administración de Nicolás Maduro se pedía al gobierno de Perú que se respetaran los derechos humanos de estos migrantes. ¿De qué manera se están violando sus derechos humanos y cuáles son los peligros a los cuales se expone esta comunidad de migrantes en esta frontera? Mira, la primera violación a derechos humanos es la falta del derecho de la identidad, vuelvo y repito. Recordemos que aquí está en pugna dos temas. Por un lado, el enfoque soberanista de que cada país es dueño de su política migratoria. Y dos, el deber del Estado de origen de emitir los documentos a tiempo para que las personas acceder a los procesos de regularización y de entrada pues, segura por puntos de control migratorio. En el momento en el que se da esta imposibilidad, justamente entonces las personas pueden solicitar por la vulneración de derechos, por ejemplo, el acceso a refugio. Eh, el tema aquí es que hay una contradicción por parte del Estado venezolano cuando alude a un tema de vulneración de derechos y desatiende el primer deber como país emisor de migrantes. Eh, la vulneración en este momento, la verdad es que una vulneración ética o una vulneración de los pactos en la región de tomar decisiones concertadas en materia migratoria. Eso sí es una realidad donde insisto que las instancias de coordinación, como el proceso de Quito, que recientemente se reunió y donde no se definió claramente cuáles eran las medidas o cuál era el estatus de la movilidad humana en la región para concertar medidas que no terminaran en este tipo de conflictos. En efecto, las personas han sido atendidas, se ha hablado de, por ejemplo, el tema de albergue, pero ¿qué pasa? Que hay decisiones muy difíciles allí de tomar. Estamos hablando de que están en la zona que no pertenece ni a Perú ni a Chile, donde hay presencia militar de ambas, presencia policial. Por ejemplo, en el caso del Perú, y a 300 metros se encuentran los efectivos militares, presencia de los carabineros en el otro lado de la frontera. Y estamos hablando de que en la zona de la Concordia no es una zona donde tú puedas terminar haciendo la instalación, eh, digamos, de sedes por ejemplo, para el paso de migrantes. Tendrías que dejar pasar alguno de los territorios y allí ya asumen otro tipo de responsabilidades los países. O sea, una vez que tú ingresas al territorio, en efecto, los países tienen el deber de proteger los estándares de derechos humanos y en sus actuaciones en frontera tienen unos estándares que tienen que respetar. Se ha permitido el paso de las organizaciones de Naciones Unidas, ha estado por allá ACNUR y ha estado también OIM, dando alimentos, dando hidratación, etcétera. Hay algunas personas que están ya en Tacna y que han estado improvisando campamentos en zonas públicas. Se ha habilitado algunos albergues, se ha habilitado además acceso a algunos hospedajes, eh, pero esas personas ya están en Perú.
Es Nancy, ¿qué hace distinto a la... Beneactiva? ¿Cuál es el apoyo a los migrantes? Activa, nosotros tenemos la clínica jurídica Juan Germán Rocio, tenemos una línea gratuita de atención a personas en Perú, que es el 0800 80 212. Tenemos programas de empleabilidad, de regularización migratoria, asistimos además en temas de emprendimiento, formalización en medios de vida, asistimos además con nuestro programa de SMAPS en materia de apoyo psicoemocional, y estamos trabajando pues muy activamente en programas de integración social en las comunidades de acogida. Beneactiva no solamente está compuesta hoy día por venezolanos, tenemos 30% de colaboradores peruanos y peruanas que se sumen pues a nuestro lema, que es que avancemos juntos. Y estamos, bueno, además trabajando muy de la mano con otras instituciones como Cedro, que es una institución que tiene 36 años en el Perú, eh, con quienes somos, bueno, estamos prácticamente en una dupla trabajando por medios de vida lícitos y estilos de vida saludables para buscar en efecto que la comunidad en el Perú pues cada día logre avanzar, ¿no? Y que este tipo de conflictos, por ejemplo, no se den y que no causen pues los estragos que causan en personas, en familias, en generación de tensión social, en proliferación de estigmas, que finalmente resulta en momentos muy dolorosos. Hemos tenido casos de personas, bueno, que en estos días han sido incluso golpeadas en calles sin haber hecho nada, solo por ser identificados como venezolanos. Y yo creo que allí esa tensión, entendemos el dolor por el que han pasado muchas personas cuando han sido víctimas de algún delincuente que resulta ser de nacionalidad venezolana, pero recordemos que delincuente es delincuente y que la nacionalidad no es en ningún momento indicador de un comportamiento colectivo de transgresión a las leyes y normas. Claro. 99% de los venezolanos en territorio no han faltado en ningún momento a las normas, pero somos muchos, somos 1,5 millones de personas. Entonces, así sea el 0,0014, es un número importante de personas, eh, y la verdad es que cada día hay que apostar a la regularidad migratoria, hay que apostar a la formalidad. Desde la comunidad tenemos que dar un paso al frente para mostrar y mantenernos en la situación, insisto, que permita que el Estado peruano pueda decir con cifras que la inmensísima mayoría de los venezolanos en territorio estamos aportando al país, atendiendo a las normativas y mucho más atendiendo a las oportunidades. Hubo Claro. declaraciones ayer del ministro, del Premier, por ejemplo, diciendo que los que no se regularicen van a ser expulsados. Y yo creo que allí, insisto, es importantísimo atender a los llamados a regularización. Vamos a tener 6 meses para ello. Y si usted tiene una duda sobre cómo avanzar su proceso de regularización, le invitamos a llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, totalmente gratis, al 0800 80 212, o a comunicarse por redes sociales, @beneactiva, o nuestra página web citas.beneactiva.org, para que haga cita en alguno de los puntos de atención y nuestros abogados especializados en temas migratorios puedan asistirle en cómo avanzar ese proceso. Gracias, Nancy, por tu tiempo y por compartir con la audiencia el día de hoy. Veremos qué pasa. Esperemos que este Muchas problema se gracias, resuelva María. en corto plazo. Feliz día. Igualmente. Era Nancy Arellano Suárez. Ella es especialista en migraciones y además fundadora de esta ONG establecida en Perú llamada Beneactiva. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.